1947. En las colinas áridas de Sicilia, mover una sola piedra de un lindero era firmar una sentencia de muerte. El clan de Salvatore Giuliano no buscaba solo poder, buscaba que la tierra de sus ancestros fuera respetada con sangre. 12 hombres fueron ejecutados entre los olivos en una madrugada que marcó el inicio de las guerras de clanes más violentas de Europa. Estás por conocer la historia de una justicia privada donde la familia lo era todo y la piedad no existía para los que robaban terreno ajeno. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El verano de 1947 se arrastraba sobre Montelepre como un sudario de ceniza y olvido. La guerra había terminado, pero la paz era solo un rumor distante, una promesa podrida que nunca llegaba a los campos secos. Aquí, en el corazón de la Sicilia rural, la ley no la dictaba el gobierno de Roma, sino el peso del hambre y la sombra larga de la vendetta. La tierra, esa madre cruel y generosa, era la única moneda de cambio, y los límites que la definían no eran líneas en un mapa, sino juramentos grabados con sudor y, últimamente, con plomo. Los olivos, viejos y retorcidos como testigos silenciosos de siglos de miseria, se extendían por las laderas, y era entre sus troncos nudosos donde la disputa por un puñado de metros cuadrados se transformaba en una tragedia de proporciones bíblicas. Salvatore Giuliano, con apenas 25 años, ya era más que un bandolero. Era el espectro de la desesperación campesina, el joven rey de un dominio forjado en la pólvora. Su clan no estaba compuesto por mercenarios sedientos de oro, sino por hombres de campo, por hermanos y primos que habían aprendido a empuñar el fusil antes que el arado. Eran la respuesta visceral al latifundio, a los señores que desde Palermo o más allá decidían quién comía y quién moría de inanición. La única autoridad que Giuliano reconocía era la necesidad de su gente y el concepto inquebrantable de la honra territorial. La tierra de los olivos, el corazón del litigio, había sido trabajada por 3 generaciones del mismo linaje. Cuando los rivales, un grupo de capataces al servicio de un terrateniente ausente, decidieron mover las piedras ancestrales que marcaban la linde, cruzaron una frontera más peligrosa que cualquier línea de fuego. Cruzaron el umbral de la dignidad de Giuliano. El aviso llegó con la caída de la tarde, cuando el sol anaranjado se hundía detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un color rojo oscuro que parecía presagiar la violencia. Un mensajero, jadeante y cubierto de polvo, encontró a Giuliano en su refugio, una cueva fresca y austera en la montaña, que servía como cuartel general y santuario. El joven, de ojos penetrantes y una quietud casi antinatural, escuchó el informe sin mover un músculo. Los 12 hombres, pagados por la familia Camporeale, habían pasado la mañana realineando la cerca de espinos y moviendo los mojones de piedra, robando quizás un cuarto de hectárea, suficiente para arruinar la próxima cosecha de aceitunas de las familias que dependían del clan. No era solo el robo de la tierra, era la burla, el escupitajo en la cara de una organización que basaba su supervivencia en el respeto infundido por el miedo. Si permitían ese ultraje, el clan se desmoronaría, y sus familias quedarían a merced de los usureros y los capataces. Giuliano despidió al mensajero con un gesto seco. La cueva quedó sumida en un silencio metálico, solo roto por el roce de la tela de su chaqueta de cuero. La decisión no requería debate ni consejo. En ese mundo de sombras, la ley de la respuesta inmediata era la única garantía de futuro. La piedad era un lujo que solo los ricos podían permitirse. Para los bandoleros era la ruta directa a la tumba. Si 12 hombres habían cometido el acto de desafío más grande imaginable, 12 hombres debían pagar. Era una ecuación simple, brutal, que resonaba con la lógica fatalista de la omertá. Era un acierto de cuentas que no podía esperar al amanecer. Si el incidente se había consumado bajo la luz del día, la respuesta debía llegar bajo el manto de la noche, fría y definitiva. Los preparativos se llevaron a cabo con una precisión militar que desmentía el origen campesino de los hombres. El clan Giuliano se reunió en la parte baja del cañón, donde el aire era pesado y olía a tierra húmeda y desesperación. Se revisaron los rifles de repetición, se limpiaron los cartuchos y se distribuyeron las pocas granadas disponibles. Nadie habló de lo que iban a hacer,
Las palabras eran innecesarias y peligrosas. Lo que se movía entre ellos era una corriente subterránea de rabia contenida, la frustración acumulada de años de opresión económica que finalmente encontraba su válvula de escape en la defensa violenta de un lindero insignificante. Cada hombre sabía que esa noche no estaban ajustando cuentas por un trozo de tierra. Estaban defendiendo la idea de que sus vidas valían algo, que su miseria no los hacía invisibles. El grupo de ataque, liderado por Giuliano y su lugarteniente más cercano, Gaspare Picciota, se movió como una sombra compacta a través de los caminos de cabras. La luna nueva les negó cualquier luz, forzándolos a confiar en el conocimiento íntimo del terreno. El destino era la pequeña cabaña de piedra donde los capataces de Camporeales solían pasar la noche, cerca del límite recién reubicado. Mientras ascendían, el viento traía el susurro seco de las hojas de olivo, un sonido que para los sicilianos era la voz de la tierra misma. Picciota, un hombre tan joven como Giuliano pero con una frialdad más pronunciada en su mirada, caminaba a la derecha del jefe. Susurró sin mirar a su líder: «Turi, son 12. ¿No es demasiado ruido por una linde?» Giuliano, conocido como Turi por su gente, no detuvo su marcha. Su respuesta fue apenas audible, pero cargada con el peso de la autoridad absoluta. Si son 12 los que pisotean nuestro respeto, 12 son los que deben sentir el frío. La tierra no se roba, Gaspare, y la próxima vez que lo intenten, recordarán esta noche. No es el tamaño del terreno, es la lección del destino. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. La lección, sabían ambos, sería grabada no solo en la carne de los 12 hombres, sino en la memoria colectiva de Montelepre, un mensaje escrito con la tinta invisible de la violencia implícita. El clan Giuliano era la única ley de la montaña. Cuando alcanzaron la cresta, pudieron ver la cabaña abajo, un punto oscuro y dormido. La única luz venía de una pequeña rendija, probablemente una lámpara de aceite abandonada en la mesa. El aire se hizo opresivo, cargado de la electricidad que precede al conflicto. La tensión psicológica se apoderó de los hombres del clan. No eran asesinos profesionales en el sentido moderno. Eran campesinos empujados al límite. Sus corazones latían con una mezcla de terror y justicia rabiosa. Sabían que, al descender, cruzarían un punto de no retorno, donde la vida se simplificaba a un gatillo y una bala. Giuliano dio la señal, un movimiento de mano tan sutil que solo aquellos que vivían bajo su sombra podían interpretarlo. La formación se abrió en un semicírculo perfecto. El objetivo no era el asalto frontal. Era el cerco total, la eliminación sin posibilidad de escape o resistencia prolongada. La regla de oro era la eficiencia, entrar y salir antes de que el primer gallo cantara, dejando atrás solo el vacío y el testimonio mudo de los olivos. La aproximación final fue un estudio de la quietud. El sonido de las botas desapareció, reemplazado por el roce de los cuerpos contra la maleza seca. El joven líder se detuvo a pocos metros de la puerta, sintiendo el aliento caliente del miedo que emanaba de la cabaña. 12 hombres dormían, confiados en la impunidad que les otorgaba el poder económico de sus patrones. No sabían que el movimiento de las piedras del lindero había puesto en marcha una maquinaria de justicia ancestral, una que operaba fuera de las cortes y los códigos, regida únicamente por la ley de la montaña. Giuliano levantó su brazo derecho. El punto de ruptura estaba aquí, en la madrugada silenciosa de Montelepre. El aire frío de la noche siciliana era un presagio, y el destino de los 12 hombres ya estaba sellado por la piedra que se atrevieron a mover. La única cosa que restaba era el sonido del acerto de cuentas, el ruido que rompería el silencio, y luego, el silencio aún más pesado que vendría después. El joven rey de la montaña estaba a punto de recordarles a todos que la tierra, en Sicilia, se defendía con sangre, no con contratos. El brazo de Giuliano descendió con una lentitud deliberada, un péndulo que marcaba el final del tiempo para los hombres dentro de la cabaña. El aire, ya helado por la cercanía del amanecer, se sintió denso, casi sólido, mientras la señal se transmitía sin palabras a través de la oscuridad. Gaspare Picciota, con la agilidad de un felino acostumbrado a la caza nocturna, se deslizó hacia la única ventana lateral, una abertura estrecha y primitiva cubierta apenas por un trapo. El resto de los hombres se distribuyó según el plan.
cubriendo cada posible vía de escape, convirtiendo la pequeña edificación de piedra en una trampa de la cual no había retorno. No hubo gritos de guerra, ni advertencias. La cortesía había muerto hacía mucho tiempo en esas montañas, reemplazada por la necesidad brutal de la supervivencia y la demostración de poder. La quietud fue rota por un sonido seco y contundente, no metálico, sino el ruido sordo de una bota pesada contra la madera de la puerta. Fue la única advertencia que recibieron los capataces. Un instante de confusión entre el sueño y la vigilia, antes de que la noche estallara. Pisiota no esperó a que la puerta cediera por completo. Desde la ventana, el primer estruendo fue el de su lupara. Una escopeta recortada diseñada para la dispersión máxima. Un rugido que hizo vibrar las hojas secas de los olivos circundantes. El estallido inicial fue seguido inmediatamente por una andanada coordinada de fusiles. El sonido no fue el de disparos aislados, sino una ola compacta de ruido que ahogó cualquier posibilidad de alarma o resistencia. Era el lenguaje inconfundible del acerto de cuentas. Una sinfonía de muerte rápida, eficiente y abrumadora. Dentro de la cabaña, la luz tenue de la lámpara de aceite, que había sido el único testigo de vida, se extinguió en el primer segundo, sumiendo el interior en una oscuridad total, rota únicamente por los destellos intermitentes del fuego de los cañones. La violencia fue un evento tan súbito y concentrado que no dejó espacio para el terror prolongado, solo una transición abrupta del descanso a la nada. Los 12 hombres, desarmados y tomados por sorpresa en su sueño o en el instante fugaz de su despertar, no tuvieron oportunidad de articular un pensamiento, mucho menos una defensa. La lección no era sobre el combate, era sobre la aniquilación total como mensaje. La tierra de Montelepre, que había absorbido silenciosamente el sudor de generaciones de campesinos, ahora absorbía algo más pesado y final. Tan rápido como comenzó, el estruendo cesó. El eco de los disparos rebotó contra las colinas pedregosas y luego, el silencio regresó, pero no era el silencio de la noche anterior. Este era un silencio absoluto, denso, cargado con el peso de la ausencia. Era el silencio de la conclusión, un vacío que parecía chupar el oxígeno del aire. Los hombres del clan Giuliano permanecieron inmóviles, sus fusiles humeantes, escuchando. No había gemidos ni llamadas de auxilio, solo el sonido del viento volviendo a susurrar entre los olivos, un murmullo que parecía ahora un requiem. Giuliano, con el rostro inexpresivo, movió la cabeza, indicando a 2 de sus hombres que revisaran la escena. Él mismo no entró de inmediato. El joven líder se detuvo en el umbral, oliendo el fuerte aroma a pólvora quemada que se mezclaba con el olor a tierra mojada y aceite rancio. No necesitaba ver la disposición de los cuerpos para entender la magnitud del incidente. La eficiencia de la ejecución era la medida de su autoridad. Entrar era solo confirmar el destino. Cuando finalmente cruzó el umbral, la linterna de Pisiota arrojó haces de luz amarillenta sobre el interior. La escena era de una quietud perturbadora. No había lucha visible, solo la inmovilidad final. Los cuerpos de los 12 hombres yacían dispersos, algunos aún con la ropa de dormir. El suelo de tierra apisonada y las paredes de piedra habían contenido la mayor parte de la evidencia física, dejando solo el testimonio mudo de la tragedia. La repentina e irreversible interrupción de la vida. El miedo, más que la sangre, llenaba el espacio. Era un miedo frío y paralizante que se adhería a las paredes, un recordatorio de que la vida era una concesión revocable a voluntad del rey de la montaña. Giuliano se acercó a la mesa central, donde la lámpara de aceite había caído. El objetivo del acerto de cuentas no era la matanza por la matanza, sino la declaración, el sello de un juramento violento. Sus ojos recorrieron el lugar, buscando el objeto de la disputa, y allí, tirada cerca de un cuerpo inerte, encontró una de las piedras del lindero que habían sido movidas. Era una roca irregular, marcada con una cruz tosca, el símbolo ancestral de la propiedad. La recogió, sintiendo su peso áspero. No era más grande que su puño, pero representaba el honor, la ley y la subsistencia de su gente. 12, susurró Giuliano, más para sí mismo que para Pisiota. Su voz era plana, desprovista de triunfo o remordimiento, solo la fría aceptación de una tarea cumplida.
La lección ha sido enseñada. Nadie vuelve a tocar la marca. Pisiota asintió. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad y a la crudeza de la vida en las montañas, no mostraban sorpresa, solo la resignación del que entiende que la violencia es el motor inmóvil de su existencia. Ahora, Turi, el vacío. Hay que desaparecer antes de que el sol se atreva a mirar. La retirada fue tan metódica como el asalto. No se llevaron nada. No dejaron nada que pudiera identificarlos más allá del mensaje inherente a la matanza. Su objetivo no era el robo, sino la reafirmación territorial. Mientras se movían de nuevo hacia la oscuridad protectora de la montaña, la cabaña de piedra quedó envuelta en un silencio sepulcral, un monumento improvisado a la brutalidad de la ley no escrita. Los cuerpos de los 12 hombres serían encontrados horas más tarde, cuando el sol comenzara a calentar las laderas de Montelepre, y el descubrimiento enviaría una onda de choque a través de toda la isla, desde los latifundios opulentos de Palermo hasta las aldeas más humildes. El clan Giuliano se dispersó en pequeños grupos, cada hombre volviendo a su vida de campesino o pastor antes del amanecer, llevando consigo el peso del incidente. La pólvora se lavaría de sus manos con el rocío, pero la memoria de la noche, el sonido unificado de los fusiles y el silencio posterior se grabaría profundamente. Sabían que este no era el final, era solo el preludio de una guerra más grande por el control de la tierra y el poder que se avecinaba en la Sicilia de la posguerra. Giuliano y Pisiota caminaron juntos por un sendero que solo ellos conocían, un camino de cabras que serpenteaba hacia la cima de la montaña. La piedra del lindero que Giuliano había recogido estaba ahora guardada en el bolsillo de su chaqueta, un talismán sombrío. El joven bandolero, que había comenzado como un contrabandista de grano, se había transformado irrevocablemente en el ejecutor de la justicia ancestral. Al mirar hacia el valle, donde la niebla comenzaba a disiparse revelando el mar de olivos, Giuliano sintió el frío no solo de la madrugada, sino el frío de la soledad que acompaña al poder absoluto. Él era la ley, y esa ley había exigido su precio. La noticia de la masacre de los olivos no tardaría en viajar. Las autoridades, débiles y corruptas, intentarían ignorarla, pero el pueblo, y crucialmente, los latifundistas que habían empleado a los 12 hombres, entenderían el mensaje con una claridad aterradora. El clan Giuliano no era un grupo de meros bandidos, era una fuerza de choque nacida de la miseria y la desesperación, una sombra que desafiaba el orden social establecido. Para los hombres que habían movido las piedras, su error no había sido económico, sino un sacrilegio contra la única religión que realmente importaba en Montelepre, la tierra. Y por ese sacrilegio, el destino había llegado con una rapidez implacable. El joven líder de los bandoleros había asegurado su reputación no con palabras, sino con la evidencia contundente de un vacío irrecuperable en 12 hogares. Y ese vacío era el comienzo de la leyenda. La montaña había hablado, y su voz era la de Salvatore Giuliano. Mientras el sol asomaba tímidamente, tiñendo el cielo con tonos grises y rosados, Giuliano se detuvo en el pico. El mundo se sentía desolado y vasto. El conflicto había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban a gestarse. La venganza, la vieja y paciente vendetta siciliana, era una semilla que se sembraba en silencio y crecía con lentitud. Él sabía que, al matar a esos 12 hombres, no había resuelto la disputa del lindero, sino que había abierto una grieta profunda y sangrienta en el corazón de la estructura de poder de la isla. El silencio de la cabaña era solo una pausa. El ruido de la guerra que venía sería mucho más ensordecedor. Y él, Turi Giuliano, estaría en el centro de ese huracán. La piedra del lindero, fría y pesada en su mano, era un recordatorio físico de que el territorio en Sicilia no era solo geografía, sino un altar donde se sacrificaba la vida en nombre del respeto. La tierra era la única moneda de cambio, y la única forma de asegurar esa moneda era a través de la violencia, ejecutada con precisión quirúrgica y anunciada con el terror. Al descender de la montaña, dejando atrás el lugar de la tragedia, Giuliano no sintió la victoria, sino la pesada carga de ser el único hombre dispuesto a llevar la ley en un mundo sin justicia. El vacío que dejó atrás en la cabaña no era solo la ausencia de 12 vidas, era el vacío moral de un país que había abandonado a sus campesinos, forzándolos a convertirse en sus propios jueces y verdugos.
Este era el legado de la masacre de los Olivos. El vacío que dejó atrás en la cabaña no era solo la ausencia de 12 vidas. Era el vacío moral de un país que había abandonado a sus campesinos, forzándolos a convertirse en sus propios jueces y verdugos. Este era el legado de la masacre de los Olivos. El rocío de la mañana, que había servido para lavar la pólvora de los fusiles de los bandoleros, pronto se secó, dejando expuesto el horror bajo el sol inclemente. Fue un anciano pastor que buscaba una cabra perdida quien tropezó con el lugar del incidente. El hedor a tierra removida y la quietud antinatural fueron los primeros indicios. No había necesidad de acercarse demasiado. El mensaje estaba escrito en la composición de la escena, en el modo en que los cuerpos yacían, desordenados y silenciosos, como figuras de barro olvidadas por su escultor. El pastor no gritó. El miedo le congeló la voz en la garganta. Simplemente se dio la vuelta y corrió, llevando la noticia como una enfermedad contagiosa por los senderos polvorientos. La noticia viajó con la velocidad de la fatalidad. No tardó en llegar a Montelepre, y de allí a las oficinas lánguidas de los Carabinieri en Palermo. La reacción inicial de las autoridades fue una mezcla de terror burocrático y negación conveniente. La Sicilia rural de 1947 era un laberinto de jurisdicciones borrosas, donde el Estado solo existía como una sombra distante e ineficaz. Para el prefecto de Palermo, la masacre era un problema que prefería dejar sin resolver. Un conflicto entre campesinos salvajes que solo traería más dolores de cabeza políticos. Ignorar el incidente era la estrategia más segura para mantener la frágil paz con los varones locales, quienes después de todo, tenían sus propios métodos para manejar la tierra. Pero los latifundistas no podían permitirse el lujo de la indiferencia. Los 12 hombres asesinados eran, en su mayoría, guardias de confianza, empleados para asegurar las propiedades de la baronesa D'Amico, una figura de hierro cuya influencia se extendía desde los olivares hasta los pasillos del poder regional. Para ella, el movimiento de la piedra del lindero no había sido un simple acto de usurpación, sino una prueba. Y el castigo infligido por Giuliano no era un robo, sino una declaración de guerra. En su villa palaciega en las afueras de Palermo, envuelta en la opulencia decadente de la posguerra, la baronesa D'Amico recibió el informe con una frialdad que helaba la sangre de sus sirvientes. Sus ojos, habitualmente velados por el aburrimiento aristocrático, brillaron con una furia antigua. 12 hombres, 12 vidas arrancadas por un simple lindero. El joven Giuliano había cruzado una línea que ni los bandidos más experimentados se atrevían a tocar. Había atentado contra la jerarquía de la propiedad, y lo había hecho con una audacia que rozaba la insolencia. «No es la tierra, comisario», siseó la baronesa al oficial de policía que balbuceaba excusas sobre la escasez de personal y la geografía difícil. «Es el respeto. Si permitimos que un bandido, un pastor, dicte dónde terminan mis tierras y dónde comienza su miseria, entonces la ley no existe. Y si la ley no existe, la haremos nosotros mismos». La baronesa D'Amico activó los hilos invisibles que conectaban la élite siciliana. El mensaje enviado por Giuliano, grabado a punta de fusil en la tierra de los Olivos, debía ser respondido con una vendetta que trascendiera la simple represalia. No se trataba solo de vengar a los muertos, sino de restaurar el orden cósmico de la propiedad. Mientras la élite conspiraba, el pueblo de Montelepre interpretaba la masacre de manera diferente. Para los campesinos, los pastores y los desposeídos, la figura de Turi Giuliano comenzó a transformarse de un simple contrabandista a un espectro justiciero. Era el castigo divino impuesto a aquellos que colaboraban con los latifundistas, aquellos que se enriquecían moviendo las fronteras de la miseria ajena. La violencia había sido brutal, sí, pero en la narrativa popular era una violencia necesaria, el único lenguaje que la tierra entendía. Giuliano, ajeno a los salones de mármol de Palermo, se había retirado a las cuevas en las alturas, su cuartel general improvisado. El aire era denso y húmedo, y la oscuridad se había vuelto su única aliada. Con él estaba Gaspare Picciota, su primo y lugarteniente, un hombre de menos palabras y más acción, cuya lealtad era tan absoluta como su comprensión de la brutalidad necesaria. Picciota observaba a Giuliano, el líder,
que antes bromeaba y fumaba con despreocupación, ahora cargaba el peso de la decisión. La piedra del lindero, limpiada de tierra y sangre, permanecía sobre una roca plana, casi como un ídolo pagano. «El ruido es grande, Turi», dijo Pisiota, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos como una pared de piedra. «Dicen que el gobierno tendrá que moverse. 12 es mucho. Ya no somos solo ladrones de trigo». Giuliano no levantó la vista. Estaba puliendo el cañón de su bereta, un ritual de concentración. «No se trata del gobierno, Gaspare. Ellos son fantasmas. Se trata de la baronesa y de los que la siguen. Ellos entienden que si la tierra que defienden no vale la vida de 12 hombres, entonces no vale nada». Su voz era grave, desprovista de la euforia que a veces acompañaba a los éxitos del bandolerismo. Él había ascendido al pináculo del terror rural, pero el aire en la cima era frío y enrarecido. La matanza no le había dado paz, sino una certeza escalofriante. Había asegurado la supervivencia de su clan, pero a costa de convertirse en el objetivo número 1 de toda la estructura de poder de la isla. La tensión psicológica se manifestaba en los detalles, en el insomnio que plagaba las noches de Giuliano, en la manera en que examinaba cada sombra proyectada por la luna, buscando un traidor o un asesino a sueldo. La fama era una armadura pesada y brillante que atraía miradas, y esas miradas eran, inevitablemente, de rifle. El Estado, presionado por los latifundistas y la incipiente prensa que comenzaba a cubrir el destino de Montelepre, finalmente hizo un movimiento. No fue un movimiento de justicia, sino un teatro político. Enviaron un destacamento de carabinieri, bajo el mando del capitán Rossi, un hombre de mediana edad, más político que soldado, cuya misión real no era capturar a Giuliano, sino contener el pánico y ofrecer una fachada de orden. El capitán Rossi llegó a Montelepre y encontró una aldea petrificada. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. El código del silencio, la omertá, era la verdadera ley en ese lugar, más fuerte que cualquier decreto romano. Rossi sabía que la investigación oficial era una farsa. El pueblo protegía a Giuliano no por amor, sino por miedo y por una profunda desconfianza hacia el Estado que siempre los había oprimido. Giuliano era uno de ellos. La baronesa y Rossi eran intrusos. Rossi, sentado en el único café del pueblo, bebiendo un café amargo, observaba las caras curtidas de los campesinos. Podía sentir la presencia invisible de la montaña, la sombra que se cernía sobre ellos. El capitán entendió que la masacre no había sido un crimen pasional o un robo fallido. Había sido un acto fundacional. Giuliano estaba reescribiendo la constitución de la tierra con sangre, y cada campesino era testigo mudo de ese nuevo pacto. El capitán Rossi decidió jugar el juego de la política siciliana. Si no podía atrapar a Giuliano, tendría que negociar su desaparición, o al menos su contención. El miedo era una herramienta de doble filo. Había asegurado la lealtad del clan, pero ahora atraía a los verdaderos depredadores. La baronesa D'Amico, impaciente con la lentitud de la policía, tomó cartas en el asunto. Ella recurrió a la otra fuerza de poder en Sicilia, aquellos que operaban en las sombras, la estructura paralela que administraba la justicia y los contratos. Se reunió en secreto con un capo respetado de Palermo, un hombre cuyo nombre rara vez se pronunciaba en voz alta, Don Calógero. La reunión se llevó a cabo en la penumbra de un antiguo convento abandonado, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y la ley del Estado no tenía cabida. La baronesa, envuelta en pieles y joyas, expuso su problema con concisión. «El pastor de Montelepre ha confundido su rebaño con la ley», dijo ella, su voz apenas un susurro venenoso. «Ha ejecutado a mis hombres por la tierra. Eso es un desafío a nuestro orden». Don Calógero, un hombre de pocas palabras y ojos penetrantes, escuchó con la paciencia de un depredador. La figura de Giuliano, el bandido que había crecido demasiado rápido, ya era una espina para la mafia. La violencia incontrolada de Giuliano amenazaba el monopolio de la violencia organizada que Don Calógero y sus aliados mantenían. Giuliano no pedía permiso, actuaba por su cuenta, y eso era inaceptable. «El joven Turi es un hombre de la montaña», respondió Don Calógero, su voz áspera como la grava. «Tiene honor, según su código. Pero su código es imprudente. La tierra no se mancha con tanta prisa. Se negocia». La baronesa entendió.
Giuliano había violado el protocolo. Había utilizado el terror de manera demasiado pública, demasiado ruidosa. Don Calogero no quería la muerte de Giuliano por la baronesa. La quería por la ofensa a la estructura. «Quiero que se le recuerde a Montelepre quién es el dueño de la tierra», concluyó la baronesa. «¿Y quién es el dueño de la ley?». Don Calogero asintió lentamente. La respuesta a la masacre de los Olivos no sería un asalto policial, sino un acoso lento y metódico, una guerra de desgaste que utilizaría la propia gente de Giuliano y la desesperación del pueblo como armas. El acuerdo de cuentas no sería inmediato, sino una lenta asfixia. Mientras tanto, en las alturas, Giuliano sentía el cambio en el viento. Las provisiones llegaban con menos frecuencia. El miedo del pueblo había comenzado a competir con su lealtad. Él sabía que la baronesa, el capitán Rossi y ahora, la sombra, estaban tejiendo una red invisible. Una tarde, mientras observaba el valle desde su refugio, Giuliano sintió la soledad intensificarse. Había asegurado su estatus, pero había perdido su inocencia y quizás su conexión con la humanidad simple que tanto defendía. La piedra del lindero, su trofeo sombrío, era ahora el centro de un huracán que amenazaba con destrozar Sicilia. Había traído la ley a Montelepre, pero esa ley exigía sacrificios constantes. Él era el verdugo, pero también se estaba convirtiendo en el mártir involuntario de una guerra que apenas comenzaba a tomar forma. El silencio de la montaña era engañoso. Bajo la superficie, la vendetta ya estaba marchando, y el sonido de sus botas era sordo, implacable. El joven bandolero entendió que, al matar a esos 12 hombres, había firmado su propio destino, y ese destino sería largo, sangriento y finalmente solitario. El acuerdo de cuentas, orquestado por Don Calogero, no se manifestó como un estallido de pólvora, sino como la lenta y glacial contracción de la vida misma. La mafia no necesitaba enfrentarse a Giuliano en su montaña. Solo necesitaba cortar el aire que respiraba. La estrategia era antigua, metódica y brutalmente efectiva. Convertir la lealtad de Montelepre en desesperación y el refugio de Giuliano en una tumba de piedra. Los primeros signos fueron sutiles, casi imperceptibles, como el primer escalofrío que anuncia el invierno. Las mulas que antes subían cargadas de harina, vino y municiones, ahora regresaban vacías o no regresaban en absoluto. Los caminos se volvieron extrañamente silenciosos. El miedo a Giuliano, que antes era una fuerza centrípeta que atraía al pueblo, ahora se había convertido en una fuerza centrífuga que los alejaba. Los campesinos, acosados por los rumores y las miradas frías de hombres que nunca antes habían visto en el pueblo, comprendieron que la protección de Turi Giuliano había caducado. El bandolero les había dado la tierra, sí, pero la sombra les estaba quitando la vida. Capitán Rossi, observando desde la relativa seguridad de su cuartel temporal, entendió la jugada de ajedrez. No era la policía la que estaba acorralando al bandido, era el orden profundo de Sicilia. Rossi se sintió como un espectador en un teatro de sombras, esperando el inevitable desenlace. Su trabajo ya no era cazar, era limpiar el escenario. Él sabía que, una vez que Don Calogero terminara su trabajo, el cuerpo de Giuliano se convertiría en un trofeo para el Estado, sin importar quién hubiera apretado el gatillo final. Esta pasividad forzada le permitía estudiar la dinámica del terror. El pueblo, atrapado entre la tiranía visible del bandido y la tiranía invisible de la mafia, comenzaba a inclinarse hacia el poder que ofrecía, al menos, la promesa de una paz silenciosa. En la montaña, la paranoia se instaló como una niebla fría. Giuliano, acostumbrado al rugido de la acción y a la adrenalina del enfrentamiento, se sentía sofocado por el silencio. Sus hombres, curtidos en la batalla, ahora se miraban con sospecha. La escasez de alimentos era tolerable, pero la escasez de confianza era letal. El joven bandolero, que había utilizado la masacre de los Olivos como una declaración de soberanía, ahora veía cómo esa misma declaración se revertía en su contra. La tierra que había defendido con tanto celo se estaba convirtiendo en el escenario de su propia ejecución psicológica. Él caminaba por el campamento con los ojos siempre fijos en el horizonte, buscando no al capitán Rossi, sino a la traición que sabía que se estaba gestando entre sus filas.
Gaspare Picciota, primo y lugarteniente de Giuliano, fue el primero en sentir el peso insoportable de la nueva realidad. Picciota era un hombre práctico, no un idealista. Él había seguido a Turi por la promesa de una vida mejor, por la emoción y el botín, pero ahora solo había frío, hambre y la certeza de una muerte inútil. La retórica de Giuliano sobre la justicia campesina sonaba hueca cuando el estómago rugía y la baronesa D'Amico, sin siquiera aparecer, había cortado todas las vías de escape. Picciota comenzó a reunirse en secreto con otros hombres clave del clan, susurrando en la oscuridad sobre la imprudencia de su líder. «Turi se ha enamorado de su propia sombra», murmuró Picciota una noche, mientras compartían una magra ración de pan duro. «Él cree que somos héroes, pero solo somos carne para el matadero». El lindero que defendió no era la frontera de Montelepre, sino la frontera de su locura. La semilla de la discordia había sido sembrada, y la sombra de Don Calógero se encargó de regarla. El mensaje de la mafia llegó, no en forma de amenazas, sino de ofertas. Los hombres del clan de Giuliano que desertaran no solo tendrían garantizada la vida, sino que también recibirían una porción de las tierras que Giuliano había jurado proteger. La lealtad se puso a la venta, y el precio era la supervivencia. Este no era un dilema moral para muchos, era un cálculo económico. El punto de inflexión llegó en una noche de luna nueva, una noche espesa y sin estrellas. Elías, el mensajero más confiable de Giuliano, un hombre que conocía cada sendero de la montaña como la palma de su mano, fue enviado al valle para asegurar una entrega vital de medicinas. Elías nunca regresó. Al amanecer, uno de los exploradores encontró una señal en el borde del olivar más cercano al pueblo, justo en la línea invisible que marcaba el territorio de la baronesa. No había sangre, no había lucha, solo un silencio escalofriante y la chaqueta de Elías, cuidadosamente doblada sobre la piedra del lindero que había provocado toda la tragedia. Era una exhibición de poder, un mensaje de una precisión quirúrgica que heló la sangre de Giuliano. Don Calógero no quería la muerte agonizante de Elías, quería el miedo perfecto. La chaqueta doblada era un epitafio, un recordatorio de que la sombra podía alcanzar a cualquiera, en cualquier momento, sin dejar rastro. El incidente no solo significó la pérdida de un hombre, significó que la seguridad del refugio había sido violada. La montaña ya no era un escondite, era una trampa. Giuliano recogió la chaqueta sintiendo el peso de la tela, como si fuera el peso de todos los hombres que había ejecutado. La piedra del lindero, su trofeo sombrío, ahora parecía un altar de sacrificio. Se dio cuenta de que la masacre de los Olivos había sido un acto ingenuo, una violencia ruidosa que había atraído la atención equivocada. Él había desafiado a los latifundistas y al Estado, pero había olvidado que existía una ley más antigua y más despiadada. Esa noche, el bandolero sintió la soledad total del poder absoluto. Sus hombres dormían en la oscuridad, pero él sabía que sus sueños estaban llenos de negociaciones silenciosas y de la promesa de un perdón. Giuliano ya no era el pastor que defendía a su rebaño. Era el cordero marcado para el matadero. Él se sentó solo, acariciando la fría tela de la chaqueta de Elías, entendiendo que el verdadero acerto de cuentas no se libraría con fusiles, sino con susurros, con la corrosión lenta de su propia leyenda. El destino, ese tirano implacable, había comenzado a pasar su factura, y el pago inicial era la lealtad de sus hermanos de armas. La caída sería lenta, dolorosa, y la única testigo sería la montaña, que observaba en un silencio cómplice. La montaña había dejado de ser un refugio, se había convertido en un testigo mudo y cómplice. Los días se arrastraban bajo un sol pálido que no calentaba la tierra, sino que solo resaltaba la miseria y el resentimiento acumulado. Giuliano, consumido por la vigilia y la desconfianza, había reducido su círculo al único hombre que temía traicionarlo, pero al que no podía permitirse el lujo de desterrar: Gaspare Picciota. La relación entre primo y líder se había transformado en un baile macabro de cortesía forzada, donde cada mirada contenía una pregunta no formulada y cada silencio era un abismo. Picciota, por su parte, ya había tomado la decisión. La sombra de Don Calógero no solo le había ofrecido el perdón, sino una justificación.
La masacre de los Olivos no había sido un acto de justicia, sino el primer paso hacia la aniquilación de todos ellos, y él, Gaspare, estaba salvando a lo que quedaba del clan, salvándose a sí mismo de la locura de su primo. La traición, como la gangrena, es silenciosa y corrosiva. No llega con tambores ni gritos, sino con la promesa de la paz. Pisiota esperó el momento perfecto, una noche densa y fría donde el cansancio de Giuliano fuera más pesado que su paranoia. Habían estado revisando mapas viejos, soñando con una huida a América que ambos sabían que nunca se materializaría. Giuliano había bebido vino, un tinto espeso y amargo que Pisiota había conseguido en el valle. El vino era fuerte, y mezclado con el agotamiento de semanas de persecución, actuó como un sedante implacable. Cerca de la medianoche, Turi Giuliano cayó en un sueño profundo y antinatural, un regalo forzado del hombre que había sido su sombra y su hermano. Pisiota no sintió remordimiento de inmediato, solo una prisa helada. El temor a ser descubierto, el miedo a que Giuliano despertara y lo mirara con esos ojos de águila herida, superó cualquier lazo de sangre. El acerto de cuentas no se realizaría con un fusil en la batalla campal que Giuliano había deseado, sino con el arma de la clandestinidad, en el silencio opresivo de una cabaña improvisada. Gaspare se movió con la eficiencia de un carnicero que conoce la debilidad del hueso. No hubo lucha, no hubo tiempo para un lamento o una súplica. El incidente fue un golpe seco, certero, la terminación quirúrgica de una leyenda que ya había expirado en el momento en que Elías no regresó. Pisiota, al ver el cuerpo inerte de su primo, no sintió liberación, sino un vacío tan denso como la niebla que a veces cubría Montelepre. Había vendido la lealtad, pero el precio era su propia alma, y ahora la tenía manchada con la sangre de su destino compartido. La mañana siguiente, el cuerpo de Salvatore Giuliano fue descubierto en el patio de una casa abandonada, cerca de la ruta que conducía a la costa. La versión oficial, orquestada con la precisión de un guión teatral por el capitán Rossi y los agentes de la sombra, fue que el bandolero había caído en un tiroteo con las fuerzas del orden. Pero Montelepre no era estúpida. Montelepre entendía el lenguaje del silencio. La posición del cuerpo, la ausencia de señales de una batalla prolongada, y la forma en que el rostro de Giuliano reflejaba una paz que nunca tuvo en vida, todo susurraba la verdad. La traición había sido su único enemigo invencible. La masacre de los Olivos, el acto de violencia desmedida que había intentado asegurar un pedazo de tierra y una noción de justicia, había terminado por devorar a su ejecutor. La defensa de aquel lindero no había sido una defensa de la tierra, sino un desafío a la estructura de poder que don Calógero y la baronesa D'Amico representaban. La mafia y los latifundistas no necesitaban ganar la guerra con fuerza bruta, solo necesitaban esperar a que el miedo hiciera su trabajo en los corazones de los hombres. Pisiota recibió su perdón, su porción de tierra y la promesa de una vida nueva. Pero el perdón de los hombres era un peso ligero comparado con el castigo que la vendetta interna le impuso. Se convirtió en un fantasma, el hombre que había matado al rey para salvarse, pero que no podía dormir sin escuchar el eco del golpe fatal en la noche. El silencio que siguió a la muerte de Giuliano fue más ruidoso que cualquier balacera. Era el silencio del orden restablecido, el silencio de la montaña que había presenciado la caída de su hijo más rebelde, y el silencio de 12 tumbas vacías en los Olivos, cuyo epitafio no era la justicia, sino el recordatorio de que en esa tierra, la única ley inmutable era la que dictaban la codicia y la supervivencia. Gaspare Pisiota, el hombre que creyó haber escapado de su destino, se convertiría en la prueba viviente de que, en Sicilia, la traición siempre cobra intereses. El aire frío de Montelepre se cerró sobre el incidente, dejando solo la bruma y la certeza de que el verdadero poder residía en la capacidad de hacer que los hombres se devoraran entre sí.